Bueno, vamos a iniciar la tercera mesa de esta jornada, en la que va a haber la participación de 3 ponentes. Quiero hacer un inciso porque, esta jornada me gustaría describirla como maravillosa por los ponentes que están interviniendo, por el conocimiento que nos están transmitiendo, por la reflexión y el análisis que nos están brindando. Entonces, vamos a continuar ahora con la intervención de otras 3 personas en la mesa que hemos denominado la sociedad civil ante el posconflicto. Y se trabajará la hoja de ruta para el futuro que permita salir a Colombia de la violencia y la exclusión y la desigualdad. Voy a presentar a cada uno de los ponentes por orden de intervención. En primer lugar, Iván Forero. Iván Forero es sociólogo, historiador, defensor de los derechos humanos colombianos, en el exilio desde 1998 a través del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional de España. En Colombia se desempeñaba como coordinador del proyecto de recuperación de la memoria histórica de crímenes de lesa humanidad, Proyecto Nunca Más, Colombia, delegado por Justicia y Paz, que tiene como propósito contribuir en la lucha contra la impunidad a partir de la recuperación de la memoria histórica y la construcción de procesos de articulación nacional en un amplio movimiento social en defensa de la vida, la paz y el respeto de los derechos humanos en el país. Es miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, y del Foro Internacional de Víctimas. Actualmente trabaja como coordinador del Área de Estudios y Movimientos Sociales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Paso a continuación a presentar a Ulpiano Rodríguez, que es experto en mediación social intercultural y resolución en conflictos, máster en inmigración, refugio y relaciones intercomunitarias. Es presidente de la Asociación Europea de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano, ASEVICON, y es una asociación que está trabajando por la paz, la reconciliación y que, estamos seguros y seguras que tendrá un papel fundamental en este proceso. Y le hemos querido invitar porque consideramos muy importante que se visibilice su trabajo y todas las propuestas en estos foros. Y por último, Yolanda Villavicencio, licenciada en Economía, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias. Desde hace 24 años reside en España, donde ha trabajado fundamentalmente a favor de la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos humanos. Ha sido la primera mujer de origen latinoamericano en ocupar un escaño en la Cámara Regional. Ejerció las responsabilidades de vicepresidenta de la Comisión de Educación, portavoz adjunta de la Inmigración y vocal en la Comisión de Mujer. Actualmente presidenta de AESCO, entidad que atiende especialmente problemáticas específicas de las personas inmigrantes en España y de otros colectivos en situación vulnerable y de riesgo. Pues con esta presentación vamos a iniciar las diferentes intervenciones y Iván, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Yo creo que estamos en un momento histórico muy especial, ¿no? Y que toda reflexión, todo escenario, todo espacio que podamos generar, como que agradezco a ESCO la iniciativa de poner sobre la mesa, ¿no? Y convocarnos a colombianas, colombianos a reflexionar, a seguir profundizando en cuál es la perspectiva que desde nuestra óptica de personas que estamos en esta diáspora, unos con más tiempo, otros con menos tiempo, desde distintas realidades, desde distintas caminadas, pues podemos aspirar a tener un horizonte común que creo que nos converge aquí, ¿no? Que es la posibilidad de trabajar porque Colombia alcance algún día, arribe algún día a un proceso de paz real, ¿no? Y normalmente hoy, 13 de diciembre, pues hay que decir que junto con nosotras hay muchas otras cientos de colombianos y colombianas en distintas latitudes
que están haciendo un ejercicio similar al nuestro, parecido de una forma similar al que hicimos el pasado 13 de septiembre, y que hoy se está haciendo como un segundo foro al mismo tiempo, y que creo que todo esto es convergente, hace parte de una misma dinámica en la que venimos a profundizar en esta misma perspectiva. La idea de esta mesa es que pensáramos el tema desde la óptica de la sociedad civil, y como sociedad civil plantearnos seriamente qué significaría un escenario de posconflicto y un escenario de hacia dónde enrutarnos, particularmente quienes estamos fuera del país y quienes llevamos tanto tiempo con una doble aspiración: la aspiración de que los sueños que fueron truncados cuando vivíamos en el país se puedan realizar, pero que también los que se han seguido elaborando después de nuestra salida del país, pues también se puedan desarrollar, porque aquí afuera también van generándose situaciones que ameritan un escenario específico de relato y de identificación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de obstáculos para poder vivir a plenitud la ciudadanía, no solamente respecto a nuestro propio Estado colombiano, sino también respecto al país que nos acoge. Entonces, en ese contexto, diríamos, quiero transmitir como algunas ideas. Tenemos ¿cuánto tiempo? Porque como nos hemos comido un poquito más del tiempo, 15 minutos. Vale. Lo primero que yo quiero destacar es fundamentalmente el tema de que tenemos un momento histórico muy particular, que es el avance de la mesa de negociaciones de La Habana. Yo creo que hay que felicitarse porque la mesa de La Habana siga, porque indudablemente todos los obstáculos que se han puesto para impedir que esa mesa siga, por unos, por otras, por distintos ámbitos, van siendo derrotados uno tras otro, y creo que va creciendo, algo que decía Yago Pico de Coaña, va creciendo cada vez más una mayor conciencia en esos actores de la guerra de que es posible una salida política. Pero sobre todo, yo llamaría la atención de que ese proceso, y ojalá que esté por lo más pronto que tarde iniciado un proceso también con el ELN, puedan facilitar que efectivamente la sociedad civil pueda emerger como el actor que ha facilitado, que ha generado que estas mesas de negociación, que esta actual situación sea posible. Yo quisiera llamar la atención sobre que la enorme cantidad, hay que hacer un relato del proceso de construcción de la sociedad civil luchando por la paz en Colombia, porque es gigantesco, en distintos escenarios, en distintos momentos, y de la participación de esa sociedad civil, donde es necesario identificar de qué sociedad civil hablamos. En una sociedad civil, en una sociedad militarizada, o como la que tenemos en Colombia, atravesada por el conflicto con tantos años, no hay lugar del país que no tenga un escenario de militarización. Casi que lo militar invade nuestra vida cotidiana, dentro y fuera. No hay espacio, no hay vereda, no hay barrio. Tenemos todavía una policía que depende del Ministerio de Defensa, que no es policía civil. Y por tanto todos los escenarios, incluso de resolución de los conflictos más sencillos, se hacen en el marco de una visión de militarización. Por tanto, cuando hablamos de sociedad civil, casi que es hablar de quienes no están o no estamos vinculados a los actores armados directamente. Y entonces eso hace muy complejo, porque en esa sociedad civil están quienes financian, quienes amparan la guerra, quienes se benefician de ella, así no sean militares, pero también están quienes la sufren. Y están los campesinos y los sindicatos, los defensores de derechos humanos, los movimientos campesinos, afrodescendientes, indígenas, etc. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es, cuando hablamos de sociedad civil, ¿de qué sociedad civil hablamos? Tradicionalmente se ha entendido por sociedad civil la no sociedad política. Es decir, quienes no están en la dinámica de construcción tanto de la política del Estado como en el ejercicio de los partidos políticos y ese juego en el que se va desarrollando la vida institucional y las institucionalizaciones que de esa vida surgen. Digamos que normalmente un Estado que no tiene, un país que no tiene conflicto, pues cuando se habla de sociedad civil se habla esencialmente de los actores sociales, de los movimientos sociales. Pero es que en la realidad de Colombia esos actores han sido duramente criminalizados, o cuando no, como alguien señalaba anteriormente,
pues han sido puestos como parte de la guerra. O usted está con un actor o está con el otro. No puede ser neutral. Porque cualquier neutralidad, cualquier reivindicación que usted haga en el ejercicio de ese conflicto va a estar ubicada en el marco del conflicto. Y de hecho, yo pienso que gran parte de la estrategia que se ha construido históricamente en los conflictos armados, en Centroamérica lo vimos, en las dictaduras del Cono Sur se vieron, aquí desde la Guerra Civil Española y después la posterior dictadura, en cualquier proceso, la Yugoslavia, Ruanda, cualquiera que hablemos, normalmente la estrategia del poder siempre ha sido la misma: el control político-social sobre la sociedad civil. Y los movimientos insurgentes, ¿de dónde surgen? ¿De dónde se desarrollan? Justamente de cómo, ante el no sistemático de que las reivindicaciones de los movimientos sociales sean recogidas y reconstruidas como política pública, finalmente se genera un escenario donde casi que la única manera de hacer posible esas transformaciones es la vía de la guerra. Más allá de las consideraciones de origen ideológico y biopolítico en esos actores. Entonces diríamos que eso complejiza mucho cuando hablamos de sociedad civil, porque por mucho tiempo esa militarización de la vida pues ha hecho que en Colombia prime, y creo que todavía tenemos una mentalidad en función del derecho internacional humanitario más que el derecho internacional de derechos humanos. Entonces la mirada que tenemos sobre la posibilidad de cómo se va a resolver el conflicto ahora, qué posibilidades tenemos de que efectivamente se alcance un proceso de paz cierto, y donde las víctimas podamos estar en ello, pues depende cómo se analice a la luz de qué aplicación de instrumentos internacionales vamos a tener o de la no aplicación de esos instrumentos internacionales, y por tanto ponernos al margen de ellos y buscar una salida, como bien decía Hernando Valencia, al margen de la tradición internacional, del derecho internacional, e inventarnos un pacto de lealtades e impunidades para que los actores armados queden en condición de poder continuar el proceso en el país de reinstitucionalización, de incorporación a la vida civil y política, etcétera, de la guerrilla, y el desmonte de ese proceso. Desde el punto de vista de la sociedad civil, yo quisiera distinguir dos escenarios. Los grandes problemas que hasta ahora la mesa de paz ha estado abordando, la mesa de negociaciones ha estado abordando en La Habana: desarrollo agrario integral, el problema de la participación política, de alguna manera en menos medida, pero que también converge una afectación muy importante de población, que es la solución a las drogas ilícitas y todo lo que estuvimos hablando antes sobre narcotráfico. Esos tres puntos, más el cuarto de víctimas, todos tienen como centro la vida de la sociedad civil. Y por tanto, ¿qué va a pasar con los 6 millones de desplazados de guerra? O 7, porque podríamos ir haciendo afectaciones, y probablemente nos afectamos todas y todos en el país, incluidos los que estamos por fuera del país, en términos de desarrollo agrario integral. Y ahí hubo eventos, y hubo participaciones, y desde Tierra para el que la trabaje, hace muchos años, en los años 70, todos los ámbitos de recuperaciones de tierra, de reforma agraria por vía de los hechos que se hicieron en los años finales de los 60, 70, en Córdoba, en Sucre, esas mismas tierras ahora, ¿quién la ocupa? En el marco de la guerra, hoy han terminado ocupadas por los paramilitares y aliados a estrategias concretas de empresas transnacionales. Y uno se pregunta, ¿es posible que la gente que fue sacada de esas tierras pueda retornar a ese escenario? ¿A qué tipo de producción? ¿A qué tipo de alternativa? Entonces, hablar de posconflicto va a hablar de cuál va a ser el modelo de desarrollo en el campo que va a facilitar que efectivamente en el país haya, por ejemplo, una solución estructural al problema del hambre, al problema de la alimentación, y eso pasa porque efectivamente la sociedad civil recupere su posibilidad de vivir en el campo, por ejemplo, que es un sector estratégico para hacer la reforma agraria, el desarrollo agrario integral. No lo van a hacer solo las empresas. Puede ser un modelo, y de hecho no está nada definido. Puede ser un modelo. Y hay un desafío muy grande. ¿Qué va a pasar con los movimientos campesinos? ¿Se va a hacer memoria de todo lo que ha ocurrido con el movimiento campesino?
y por tanto de esas reivindicaciones históricas que tiene el movimiento campesino, yo creo que hay un desafío muy grande. En términos de la participación política, mucho más en un país donde hemos vivido, y aquí yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, colombianas, colombianos, con algunas excepciones de quienes se han hecho ciudadanos también colombianos y colombianas desde la diáspora, porque caminan con nosotras en todas nuestras ires y diretes, pues yo diría que hay otro elemento central, y es no solo lo que hubo en términos de exterminio, de Unión Patriótica, a luchar, el Frente Popular, la Alianza Democrática, y podríamos hacer un larguísimo etcétera de firmes, de llegar hasta el movimiento gaitanista, podríamos ir tirando y tirando, probablemente hasta 1928 o poco antes, en el que podemos decir, y a mí me alegra mucho que ahora la fecha que está sonando, desde dónde hacer una lectura histórica del conflicto, probablemente sea la masacre de las bananeras, porque quizás es de lo más emblemático de cómo se fue construyendo una respuesta del Estado, de los militares, de las multinacionales, para afectar los intereses del pueblo colombiano. Y yo en eso converjo, en ese sentido. Yo creo que ha sido un reclamo del movimiento de víctimas, ha sido un reclamo de muchos defensoras de derechos humanos, y traigo a la memoria a un hombre como Eduardo Umaña, que en eso era clarividente de hacia dónde y cómo se enrutaban las cosas. Participación política. Tenemos un déficit tremendo. Y uno se pregunta, en el actual marco, en un posconflicto posible, ¿será posible realmente una participación política? Y ahí hay iniciativas que se han planteado en la mesa de negociaciones. Se ha dicho, no, va a haber una jurisdicción especial electoral para las regiones que han sido afectadas por la guerra. Y se le va a pedir a los partidos políticos tradicionales que no hagan elecciones allí, que ellos no participen de esa, para que dejen que otros actores puedan participar. Hay cosas sorprendentes cuando uno comienza a leer la letra menuda de los acuerdos que van saliendo de La Habana y se pregunta, ¿eso va a ser posible? ¿Como sociedad civil es posible esa participación? Y el escenario de participación política, por ejemplo, desde nuestra realidad de exilio, desde nuestra realidad de diáspora, pues ya lo hemos planteado desde el foro anterior y cada vez va cogiendo más fuerza. Estamos muy lejos aún de tener la representación política que la diáspora amerita, que los emigrados ameritan en la realidad política colombiana. Y ahí habría que plantearse por dónde podría ir una participación nuestra, desde fuera, también. Y respecto al tema de digamos, de participación y articulación de los movimientos políticos, quizás habrá que reinventar muchas dinámicas. Yo tengo la gran esperanza de que el día que se pacten esos acuerdos y que realmente se logre desmilitarizar la realidad del país, emerja un enorme, gigantesco torrente de participación política, que la ha habido. Lo que pasa es que llegar a los escenarios de articulación institucional aún estamos muy lejos, y yo sí creo que quizás va a meritar un proceso de cara al posconflicto de repensar toda la estructura institucional colombiana, y eso pasa porque hay que hacer un proceso constituyente y que realmente se profundice lo que quedó a medias en la Constitución del 91. La Constitución del 91 no tocó el modelo económico neoliberal con todas sus políticas de recortes, etcétera, que conocemos bien. El modelo de la Constitución del 91 no tocó las Fuerzas Armadas, para nada. Y habría que repensar todo el tema de qué lugar y qué dimensión, para quienes sigan creyendo que es posible. Yo soy de la idea de que ojalá arribáramos a no volver a tener Fuerzas Armadas en la connotación que actualmente tenemos, sino que camináramos a otro nivel de articulación de seguridad para el Estado, que no vuelva a poner las armas en contra del propio pueblo. Y probablemente eso implicaría un proceso de desmilitarización mucho más profundo, que no pasa solo por el desarme de las actuales guerrillas y el ejército y los paramilitares. Lo llevamos en la cabeza, está en nuestros chavales. Para resolver cualquier pequeño conflicto, al final utilizamos siempre las mismas estrategias de guerra. Y finalmente, me refiero así brevemente al tema de víctimas. Para mí, desde la perspectiva de la sociedad civil, creo que el eje vertebral de un proceso de paz siguen siendo las víctimas. Y estoy de acuerdo con que esos derechos de las víctimas son innegociables. Innegociables.
Los derechos de las víctimas son o no son. La guerrilla y el ejército y los paramilitares y el gobierno pueden hacer sus pactos de impunidad, pero el derecho que tenemos las víctimas en el movimiento de víctimas de crimen de Estado, en el Movice, desde hace largo aliento, desde antes de constituirse, desde el propio Nunca Más, desde hace muchísimos años, se ha defendido. Y esta sentencia de la Corte Penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Palacio de Justicia nos da la razón de que no hay otro camino que el de la jurisdicción internacional. Y por tanto, que no estamos dispuestos desde la perspectiva de las víctimas a que se negocie el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición. Otra cosa es lo que los actores armados pacten. Y en eso me quiero diferenciar un poco de lo que fue el proceso de Centroamérica, que claramente, es una pena, ahora lo hablábamos con Yago, que nos conocemos de hace muchos años, por otras casualidades de la vida, pero en la cual efectivamente la postura que se defendió en el caso de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, etcétera, fue un proceso de impunidad pactado. Me llamó mucho la atención que señaló que el guerrillero con el que inició el proceso de diálogo con El Salvador era Joaquín Villalobos, el único que quedó vivo de esa comandancia, porque al resto se lo cepillaron. Y hoy Joaquín Villalobos es asesor del gobierno colombiano en la estrategia justamente jurídica que llevó a la ley de justicia y paz, que llevó a la ley de víctimas y que llevó a la ley que se está planteando ahora de transición, o lo que llaman la ley de paz, que sería como la transición en términos de delito político y conexos hacia una solución de pactadas lealtades e impunidades para la solución de los actores armados en el proceso de paz. Para mí es fundamental construir desde la perspectiva del foro de víctimas. Hemos visto que es indispensable dos cosas, y con eso voy terminando. Una, la articulación de la diáspora colombiana pasa por entendernos, reconstruirnos, para hacer que el dolor individual que cada uno de nosotros arrastra, desde la dinámica que traemos encima, desde las victimizaciones que vivimos, lo podamos poner en común y hacer de ese dolor un dolor social. Y solo cuando se convierte en dolor social podremos comenzar a identificar quiénes, cómo ocurrió, dónde ocurrió y cómo vamos a reparar y cuáles van a ser nuestras propuestas de exigencia. Y eso significaría hacer comunidad, comenzar a hacer realmente comunidad, rehacer un proyecto de cara al país. Y este escenario yo lo felicito y ojalá lo multipliquemos de mantenernos en esa perspectiva. Es decir, que esa multiplicidad y diversidad de víctimas, fruto de diversidad de actores armados, también está puesta sobre la mesa. Y que tenemos que seguir caminando en ella. Yo estoy de acuerdo en esa perspectiva. Y desde el foro lo reivindicamos en ese sentido. Y dos, creemos también que un posconflicto sin un retorno con garantías de dignidad no es posible. No es posible. Que tengamos la libertad, quienes estamos en la diáspora, de tomar la decisión de retornar o no retornar. Pero sí creemos que es fundamental restablecer nuestra condición de ciudadanos colombianos en una nueva Colombia en paz con justicia social. Y en la que ojalá los consulados, los espacios de las embajadas, etcétera, crezcan en función de los derechos de la ciudadanía, del acompañamiento de los ciudadanos colombianos y no en su persecución, en ser continuadores de la lógica y estrategia de guerra que hay en el país afuera. Tendrá que ser de otra manera y para eso la sociedad civil tiene que ser mucho más fuerte, mayor capacidad. No somos comunidad todavía, estamos en proceso de construir y eso es lo que hace que muchas veces nuestras situaciones divergentes, fragmentadas, pues no logra golpear de la misma manera y transformar la realidad como quisiéramos. Sin embargo, hemos de decir, miren, en 4 meses de generar el foro de víctimas, el Foro Internacional de Víctimas, el corazón que se abrió de parte de todas y todos nosotros, 600 personas, 600 testimonios en las 20 ciudades, más lo que hoy se está haciendo y lo que se va a seguir dando, ha facilitado que por lo menos en Colombia se comience a decir, hola, ¿verdad que no hemos pensado en la diáspora? Que la Universidad Nacional y la Comisión de Esclarecimiento Histórico se pregunten, hay que construir un relato de los exiliados, hay que construir un relato de los migrantes, hay que construir un relato de esa diáspora.
y hay que atender sus reclamos y sus propuestas. Entonces yo sí creo que cuando nos proponemos, cuando hay voluntad política, cuando somos capaces de romper esas ataduras de las viejas formas de hacer política, podemos ir construyendo escenarios que sean capaces de transformar. Hemos llegado hasta la propia Mesa de La Habana. Nuestras propuestas están llegando a esos espacios de discusión. Entonces yo sí creo que como sociedad civil vamos haciendo. No es por voluntad de la guerrilla o por voluntad del gobierno. Esto ha sido por la construcción que como sociedad civil hemos hecho. Y eso cambia mucho la perspectiva. Entonces yo sí creo que es posible. Yo creo que desde el Foro Internacional de Víctimas, para nosotros cuando estuvimos en Ginebra entregando las conclusiones, el informe ejecutivo, imagino que todos los que estamos aquí lo leímos y lo vimos porque se transmitió en directo también, la sensación que teníamos por parte del ACNUR, que es un organismo bastante importante porque tiene que ver directamente con miles de refugiados colombianos en todo el mundo, era conmovedor la expresión de compromiso con la sociedad civil y con las víctimas. No podemos cesar en ese empeño. No podemos cesar en ese empeño. Lo que no hagamos nosotras y nosotros, no lo hace nadie. Porque los actores armados están en otra estrategia. Y lo que nosotros pongamos sobre la mesa, yo digo, sí, ha habido un avance. El gobierno, la guerrilla, las guerrillas han asumido que sin las víctimas no hay posibilidad de proceso de paz. Eso es un paso muy importante. Ahora, dentro del proceso de las víctimas, dentro de la dinámica de la sociedad civil, afortunadamente, a diferencia de lo que ocurrió en cualquier otro proceso, no ha habido ningún otro proceso en la historia que haya tenido el movimiento de víctimas que hoy tiene Colombia, la pujanza de dinámicas que se han dado como hoy existe en el país. No ha habido otro proceso. Y que por primera vez el movimiento de víctimas, las víctimas en general, estén sentadas, hayan sido escuchadas en 5 sesiones, bueno, en 4, falta una, en La Habana, es un paso fundamental, fundamental. Porque así se entorpezca después todo este proceso, ya tenemos construido un escenario, tenemos propuestas, sabemos cuál es el dolor y cómo trabajarlo. Entonces yo animaría a que sigamos en esa dirección, a seguir construyendo, a seguir creciendo, a hacer producción de comunidad con esperanza y sentido de que sí es viable que no renunciemos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Ese sería el camino para que Colombia, como decía Hernando, pueda ser decente y civilizada. Gracias. Gracias, Iván. Paso la palabra a Luciano. Sí, pues, buenas tardes. Sí, ya está. Desde lo que me toca a mí, yo vengo a hablar sobre la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado colombiano. Un grupo de personas, después del Foro Internacional, nos reunimos y nos dimos cuenta de que la problemática era más grave con las víctimas, que en este momento nos encontramos fuera del país. La situación que estamos viviendo real y donde a nosotros no se nos tenía en cuenta. Vimos que se hacía de todo en Colombia, pero las víctimas, los desplazados internos y los desplazados externos que somos nosotros, nunca se tuvo en cuenta y nunca se nos preguntó por cómo están viviendo, qué están haciendo, dónde están. Nosotros estamos en este momento acá en Europa, pero nadie sabe la situación de los desplazados colombianos. La situación económica de nosotros es difícil, es paupérrima. Eso quisimos hacerlo saber al gobierno colombiano y eso quisimos que el Estado se diera cuenta. Y fue más difícil todavía cuando nos dimos cuenta que de la unidad de víctimas del RUN de Colombia nos mandaban gente y nos reuníamos en el consulado siempre con propuestas y nunca se llevaron a cabo. Un día un grupo de víctimas nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a hacer una asociación los que estamos sufriendo esta situación. Desde ahí empezó nuestra asociación, que ha sido bastante difícil, ha sido bastante duro porque pues no contamos con recursos, no tenemos apoyo de ninguna entidad, pero hemos empezado a trabajar y la meta es salir adelante
ver qué podemos hacer por nuestra gente que está aquí, porque hay gente que realmente está aguantando hambre. Tenemos madres cabezas de hogar que están en centros de acogida con sus 2 o 3 niños. Al principio, cuando usted habla en Colombia, dice, no, ustedes están en Europa, ustedes están bien, ustedes viven bien. Tienen euros, tienen de todo, pero la realidad de nosotros es otra. La gente que le tocó salir de Colombia porque tenía problemas de diferentes índoles, con guerrillas paramilitares, el mismo Estado que era el que estaba en cierta forma masacrando a los líderes, nos dimos cuenta de que esta problemática seguía y seguía y seguía y nadie nos tenía en cuenta. Por eso, desde el Foro Internacional, cuando hablamos nosotros dijimos, vamos a hacernos visibles. Mire, es tan difícil la situación que de la unidad de víctimas, esta señora Paola Gaviria, que es la encargada, han venido 4 veces aquí a España, han venido en 4 ocasiones. Se han reunido con las víctimas que estamos inscritos, porque hay vemos unas víctimas que estamos en el RUT, yo no sé, todos no estamos ahí, toda la gente no se ha inscrito en ese listado. Se han reunido 4 veces con nosotros, se han llevado los datos de nosotros siempre, y siempre llegan allí y se olvidan de nosotros. Hasta ahí llega la situación. Hay muchos compañeros que le han pedido, ¿cuál es su número de cuenta? Y su número de cuenta nunca le han consignado nada. En cuanto a lo que hemos vivido no lo pagan con ningún dinero, pero nunca han consignado nada. Y la problemática sigue. Vino el defensor del pueblo, se reunió con nosotros, tampoco se ha hecho nada. Por eso la cuestión del foro fue algo muy bueno, nos sacó adelante, pero ahorita tenemos que aterrizarnos y comenzar a ver qué vamos a hacer. Porque hay otra situación, los desplazados de Colombia, llegamos a España y unos tuvimos asilos políticos, muy poquiticos tuvimos asilos políticos, y otra gente quedó a la deriva, con una tarjeta trabajando por ahí en determinados sitios y a la deriva. Mientras que había trabajo todo estaba bien, pero ahorita que no hay trabajo, ¿qué vamos a hacer? Empezando que a la gente que vino de Colombia no se le ha hecho un trabajo psicológico. La mayor parte de nuestras mujeres que están aquí, que están ahorita en la asociación, las ve uno llorando en todos los foros y en todas partes, exponiendo su situación. Nosotros mismos, cuando hablamos de nuestra problemática, no la podemos recortar, queremos sacarla, pero no se ha hecho un trabajo psicológico real. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos visibilizar a las víctimas. La asociación quiere visibilizar a las víctimas, que nosotros se nos reconozca a nivel nacional y a nivel internacional de que sí estamos aquí. Queremos que el Estado colombiano se dé cuenta que fuera de Colombia hay una serie de gente que está pasando unas necesidades. Nos decían que en Suiza hay gente colombiana, gente de mucha edad, que está prácticamente de limosna en albergues y que le dijeron al defensor del pueblo que se los llevara con él. Cuando hablamos con Colombia, cuando le hemos escrito hemos mandado comunicación a Colombia, nos contesta que regresemos y que después de que estemos allá, nos presentemos a ver qué nos van a solucionar. Yo creo que eso no es factible. Habemos muchos de nosotros, no podemos regresar a decir, bueno, aquí estamos aguantando hambre acá y no a pasar una situación difícil, peor en Colombia. Ustedes saben que en Colombia es peor la situación. Entonces, estamos diciendo al Estado, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros como víctimas? Esa es la meta de la Asociación de Víctimas del Conflicto, de la Asociación Europea de Víctimas del Conflicto Armado. Queremos visibilizarnos, decirle al Estado, mire, tenemos esta y esta y esta problemática, y el Estado lo sabe, pero a nosotros no llega nada. Simplemente propuestas, simplemente nos mandan representantes, simplemente nos manda gente y nada, hasta ahí llega nomás. En este momento en España habemos aproximadamente 100 personas registradas en el RUN, en el Registro Único de Unidad de Víctimas, de las cuales hay reconocidas aproximadamente unas 70 personas. Es donde más víctimas hay registradas en todo el mundo, aquí en Madrid y en España. Y
no ha llegado ningún mecanismo, no ha llegado... Lo que nos vienen a decir siempre es paja. Ahorita vamos a empezar a trabajar desde enero, vamos a desplazarnos a Colombia y estamos pidiendo una cita en el Senado y en la Cámara para que se nos escuche. Aquí vamos a ver qué va a pasar. Les podría contar muchas cosas más, pero no me quiero extender mucho. Les podría decir muchas cosas más, pero pues aquí vamos. Estamos haciendo, en este momento estamos haciendo un enlace con unas ONG españolas donde nos van a prestar un servicio psicológico y psiquiátrico porque hay gente que lo necesita y lo requiere. Prepararnos para regresar al país, ese es otro problema. Prepararnos para regresar a Colombia, porque nadie ha pensado en eso. Hemos vivido acá una vida que es muy diferente y ya regresar a Colombia donde nuestros hijos ya, muchos de nosotros, nuestros niños que trajimos de 2, 3 años ya no quieren regresar. Ya han vivido una vida acá, ya tienen 15 años, 14 años, ya no quieren regresar a Colombia. Entonces se nos ha presentado una problemática social más grande. Vamos a ver qué va a pasar. En eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yolanda, ¿qué pasó? Bueno, yo quisiera que después de estas 3 cositas que quiero apuntar, pues intentáramos también avanzar en profundizar en propuestas. Si bien es cierto, en el foro internacional que hicimos el 13 de septiembre, salieron una serie de propuestas. Sería deseable que en ese trabajo de continuidad las pudiéramos socializar y pudiéramos establecer un poco más los detalles, porque yo estuve en octubre en Colombia, muy poquitos días, y la verdad que me vine pues con un panorama tal vez más difícil del que yo pensaba que se tenía respecto de todos los instrumentos y los mecanismos que pueda haber para atender a las víctimas. Yo creo que hay un consenso en el movimiento social por la paz que pues tiene distintas corrientes, por decirlo así, pero que cada vez es más consciente que debe llegar a unos acuerdos mínimos para conseguir el objetivo de lograr unos cambios que realmente signifiquen justicia para muchísima gente, ¿no? Porque, como ha dicho Lupiano, las víctimas que están aquí, y nos estamos refiriendo en ese caso solamente a las que están directamente asociadas o que encajan dentro de lo que definió la ley, pero estamos dejando por fuera a algo que reivindicamos muchísimo en el foro del día 13 de septiembre, y es que el concepto de víctimas que se ha manejado en esa ley es absolutamente limitado, porque la mayor violencia o la violencia estructural que ha sido la causante de toda esta guerra es la exclusión social y económica, que es estructural en el país y que sigue estando ahí, y que es la que ha producido ese gran éxodo de 5 millones de personas. Sin embargo, esa violencia, desde una concepción pues holística y más amplia, esa violencia social y económica no está caracterizada ni está dentro de todos los instrumentos y de toda la reglamentación que se ha hecho en Colombia para considerar a una persona víctima. Esto quiere decir que los migrantes en general, ese éxodo por falta de oportunidades, no entra dentro de las posibilidades de resarcimiento ni de restitución. Para los migrantes no hay nada. Tal vez lo único que pueda haber es algunas políticas que pudieran encajar dentro del Ministerio de Empleo y que tendrían que ver con el apoyo a un retorno con ciertos recursos que tendrían que también ser modificados dentro de la reestructuración, porque estando ahí en Colombia me encontré con una asociación de retornados que, producto de un programa que agenció el SENA
para que se hiciera aquí con una confederación de cámaras de comercio. Ellos hicieron un curso durante 6 meses para definir proyectos emprendedores con la expectativa de que el Fondo de Emprender, que es tal vez lo único que hay para jóvenes rurales y para algunos colectivos que quieren desarrollar pues esa generación de ingresos a través de el autoempleo de pequeñas pymes, pues tampoco entraban dentro de esos supuestos, y muchas de esas personas retornaron y en este momento se encontraban realmente sin ninguna posibilidad, porque ninguno de los programas digamos los contempla. Entonces para mí creo que es fundamental tener esto claro, ¿no? Porque si bien nosotros seguimos manteniendo que la violencia es estructural y que la más grave es esa, la social y económica, hay que también tener los pies puestos en la tierra, sabiendo que esa transformación va a ser más a largo plazo, es decir, que va a depender también de cómo en una situación de posconflicto se puedan ir introduciendo, porque haya un cambio de correlación de fuerzas que implica necesariamente una organización social que pueda expresar más nítidamente y tener una incidencia política real para cambiar determinadas normas, reglamentaciones y lograr presupuestos, porque la experiencia de AESCO ha sido que durante cerca de 15 años hemos estado luchando por políticas públicas migratorias y se han conseguido cosas, como que se creara en el 2003 una comisión accidental en el Senado, en el Congreso, para que empezara a trabajarse el tema de políticas públicas migratorias. Lo que quiero decir es que la inmigración en general, el éxodo colombiano en general, ha estado invisibilizado por muchísimo tiempo, y dentro de esos colombianos en el exterior y dentro de esa diáspora pues hay, digamos, diferentes colectivos. Están las víctimas en concreto, hay mujeres y está pues toda la problemática que tiene el país. Y entonces lo que nos hemos dedicado es a ver cómo los poderes públicos asumían esa realidad del país, porque por otra parte las remesas que llegan pues han significado en muchos años que hubo crisis en el país, crisis económica, pues han significado una tabla de salvación. Sin embargo, nunca se ha reglamentado nada que sea digno para el conjunto de todas estas personas. Y en este momento en el que se está hablando pues de incluir a las víctimas del conflicto, se estaría hablando de las personas que Naciones Unidas reconoce como víctimas en el exterior y que claramente habla de cerca de 500.000 personas. Y un primer problema es que para existir como víctima debe estar inscrita en un RUP, que es el Registro Único de Víctimas, y ese Registro Único de Víctimas separa a las personas que están en el exterior y que podrían ser víctimas, que no siempre tienen que tener el estatuto de refugiado, porque no lo obliga, sino que es el Estado quien tiene la carga de la prueba para decir que esa persona es víctima, para aceptarla como tal. Ese registro tiene 900 personas, a 31 de octubre, que fue cuando estuve yo en la unidad de víctimas. Entonces, claro, la primera preocupación es, bueno, pues si la manera de visibilizarlas es estar en un registro, y en ese registro en el que deberían haber en 500.000 personas, porque en el registro nacional hay 7 millones de personas, y de los colombianos en el exterior víctimas solo hay 900 personas. Yo le planteé a la directora del programa, entonces ¿qué hacemos? Porque ese es el primer problema. Si esas personas no están en ese registro, no existen para poder ser partícipes del resarcimiento, de los beneficios, de las indemnizaciones. Este es un primer problema. Entonces ella dice, no, ustedes ¿por qué no ayudan a que eso se conozca? Digo, no, porque esto es política pública, nosotros como entidad, a duras penas y en un momento de crisis como la que hay allí,
estamos atendiendo situaciones de emergencia, estamos dando apoyo psicológico, estamos incluso con algunos proyectos de emergencia que el mismo Estado español ha financiado para familias que están en situación muy precaria y sin ninguna ayuda. Nosotros no podemos comprometernos a hacer esa tarea que es de ustedes. Entonces encontramos un segundo problema, y es que ese programa no tiene el perfil ni la competencia para abordar una problemática como esta. Es decir, esa unidad de víctimas solamente puede poner en la situación de la ayuda de emergencia que le dan a los desplazados internos o a estas personas, una ayuda mensual por un tiempo limitado, y pagar las indemnizaciones. Entonces le planteo, oye, también conocemos que hay personas que están en el registro de unidad de víctimas hace más de 3 años y no han recibido ninguna indemnización. ¿Qué pasa con ellas? Dicen, no, es que vamos pagando retrasadamente porque es mucho el tema burocrático y porque no disponemos del dinero para pagar esas indemnizaciones. Y en todo caso, pues yo le entendí que, o lo que percibí es que la mayor presión está por parte de quienes están o son víctimas en el país. Entonces se prioriza pagar a quienes están allí en el país, porque desde fuera pues es muy lejana la posibilidad de presión para que paguen esas indemnizaciones. Esta es la triste realidad. ¿Quién puede financiar un trabajo y hacer realmente un trabajo de información en fronteras para que las personas que son víctimas puedan tener y contar con la información para acceder a ese registro? Es Relaciones Exteriores. Y Relaciones Exteriores pues son como los patricios pues del país, porque con ellos es muy difícil hablar y no hay tampoco la suficiente coordinación entre estas instituciones, porque la unidad de víctimas cuenta con una dirección general que realmente no tiene un rango importante como para sentar al Ministerio de Relaciones Exteriores y decirle ponga el dinero para hacer esto y esto que se necesita. Me dirigí después al Ministerio de Agricultura, que es de donde se lleva la parte de restitución de tierras. Allí también hay una dirección de restitución de tierras y tienen el mismo problema. Es decir, no todas las personas que son víctimas lo son porque les hayan quitado la tierra o porque les hayan desplazado de su territorio. Hay 2 hechos victimizantes y ellos también estaban muy preocupados. Dicen, nosotros suponemos que en el exterior puede haber más de 200.000 personas que deben solicitar la restitución de tierras, pero en nuestro registro solo hay 903. Nosotros no tenemos tampoco dinero, ni recursos, ni la competencia para desarrollar ese trabajo de información en el exterior. Esto pues claro, plantea un problema muy grande, porque eso es seguir en la invisibilidad. Es decir, por una parte hay una gran desinformación de todas las personas que a lo mejor ni son conscientes de que son víctimas, que están viviendo, como vi en el Ecuador, en San Lorenzo y en el barrio Santa María de Santo Domingo de Guzmán, verdaderas invasiones, como las conocemos en barrios periféricos, donde la gente ha armado sus casas con cartones, con madera, sin servicios públicos. Así están viviendo miles de colombianos en el barrio Santa María, en Santo Domingo de Guzmán, o en San Lorenzo, donde hicieron una invasión que finalmente el alcalde de ese pueblo les dejó los terrenos que habían invadido, y son poblaciones desplazadas colombianas. Yo les contaba esto a ellos y ellos dicen, no, es que nosotros no tenemos competencia para ir fuera del país, entonces a nosotros todos nos tiene que llegar aquí a Bogotá. Y ese es el otro gran problema, porque estos organismos que se han creado, todos están en Bogotá, y entonces ni siquiera una región como el Eje Cafetero, donde también tuve que ver
que había familias que empezaban a entregarles sus tierras después de un larguísimo litigio para que los juzgados produzcan esas resoluciones donde dicen sí, esa tierra es suya, y después seguramente de un proceso de quitar minas, que es muy complicado, y después de un proceso en el que deben levantar unas cédulas catastrales para hacer las escrituras de propiedad, y no hay topógrafos, según dicen, porque hablé con estas personas, con estas familias, y me dijeron que ellos llevaban 5 años en ese proceso y era poco, porque conozco otros que llevan mucho más tiempo. Resulta que no hay los instrumentos ni los mecanismos de acompañamiento para que esas familias que ya cuentan con una escritura y que les deben restituir sus tierras puedan volver a la vereda, porque en la vereda no hay pie de fuerza que garantice eso, no hay instituciones, los alcaldes no tienen esa capacidad. Entonces, estos, digamos, son los problemas reales de ver a las personas con sus trasteos, con sus coroticos en un jeep, intentando llegar nuevamente a su territorio para recuperar tierras sin ningún acompañamiento. Y sin embargo uno oye un discurso realmente ladino, en el que exponen cuando vienen acá, porque lo pude ver con Ulpiano, las barbaridades que decía la ministra de Exteriores, que como no está reconocido, porque lo que no quiso decir es que no hay un reconocimiento en el marco jurídico colombiano del desplazamiento internacional. Los desplazados internacionales no existen en el ordenamiento jurídico colombiano y eso está contraviniendo una normativa internacional. Entonces ella dijo, porque muchas personas allí dijeron, bueno, yo en Colombia era desplazado y estaba en ese registro de desplazados y a mí me daban una ayuda. Yo me tuve que venir para acá y entonces ya no me dan la ayuda. No le dan la ayuda porque hay ese fallo garrafal jurídico en el que no reconoce el desplazamiento internacional, entonces no pueden dar esas ayudas a estas personas. Y ella lo que dijo es que no daban ayudas porque no quería afectarlos en las ayudas que estaban recibiendo aquí. Entonces, digamos que de ese tamaño son los despropósitos que uno escucha por el discurso oficial. Por eso creo que desde una organización que vaya confluyendo en el exterior, en demandas, tenemos que aterrizarlas. Y una primera demanda es el compromiso real que tiene que asumir esa unidad de víctimas y esa unidad de restitución de tierras para garantizar que las personas puedan estar informadas, que todas esas personas que están en frontera, en Ecuador, en Venezuela, en Perú y en el exterior, en los demás países, logren estar inscritas en ese registro de unidad de víctimas, porque no se nos debe olvidar que esa ley termina su plazo el 15 de junio de 2015. Entonces, quien no esté inscrito en ese registro no va a existir. Esto es como el que no tiene papeles aquí, no existe. Entonces, tenemos que ser muy claros y muy enfáticos en hablar a la gente a la verdad. Y que nos organicemos para cosas muy concretas, como esa. Si nosotros estamos de verdad por un trabajo para que las víctimas puedan ser resarcidas y hay unos mecanismos, en unos reglamentos, y hay una normatividad como esa, hay que tener la exigencia y lograr que llegue esa información y que los consulados presten el servicio que deben prestar para que las declaraciones sean recibidas. Es verdad que aquí no ha habido tantos problemas, pero en un inicio en Valencia no querían recibir, porque eso para ellos significa más trabajo, significaba también que desconocían cómo todo eso funcionaba, porque no hay la coordinación, y luego significa también que no todo el mundo está en el consulado en Madrid o en Valencia, sino que hay gente como en España, como en otros sitios, donde tiene que movilizarse muchos kilómetros para ir a hacer esa declaración. Bueno, ese es como un problema muy crucial, aparte que puede haber muchas personas escépticas o confundidas que porque no tuvieron el refugio no pueden entrar en ese registro. Y el otro aspecto tiene que ver con propiamente la atención
y las políticas que no existen, porque solo hay una política asistencial, no hay una promoción real de la participación de todas estas personas. Si bien es cierto que la invisibilidad llevó a que todo lo que habían definido para las víctimas no entraran las víctimas en el exterior, en este momento pues hay una mayor conciencia y hoy incluso también están en un foro allí en Bogotá donde curiosamente pues para que gente de las regiones pudiera ir pues han tenido que pagarse el pasaje y están como a la espera a ver si les van a realmente devolver los gastos. Por eso yo creo que desde el exterior al menos sí debemos hacer un llamado muy serio a la unidad de víctimas para que cuenten realmente qué recursos y cuáles son las medidas y las políticas concretas para atender, porque en el momento son realmente desconocidas, o sea, no hay nada concreto por parte de ellos y sabemos, o yo por lo menos soy muy consciente de las limitaciones que tiene, que por eso las estoy aquí manifestando, porque creo que sobre elementos más tangibles y más concretos deberíamos ponernos de acuerdo para hacer esas demandas. El otro aspecto es que en todo este tema de la participación del movimiento social hay un miedo muy grande por parte del Estado a la participación y realmente no se promueve. Aquí hemos visto y todos somos muy conscientes de que tanto en Colombia como fuera hay un escepticismo frente al tema de la negociación, sea porque están convencidos de que no es posible o porque el discurso, digamos, contrario a la paz ha calado tanto y la necesidad de hacer un trabajo pedagógico, un trabajo que trascienda más allá de los grupos que nos movemos en esto, que somos pocos, es eso, si realmente hay una voluntad de paz, cómo incluir y cómo garantizar que se vuelva política de Estado, porque también la sociedad converja hacia ese objetivo de lograr ese cese de la violencia. En ese sentido, ahora mismo hay, digamos, un reflujo de ese movimiento por la paz, es decir, no está muy activo, está también muy disperso, muy fraccionado, y la falta, digamos, también de entender, creo yo, que debe ser autónomo. Es decir, yo sé que la situación es muy difícil, pero el movimiento social por la paz debe tener una cierta capacidad de autonomía en todos los sentidos para plantear claramente lo que piensa e ir convergiendo. Porque me decía a mí Luis Sandoval, que es el presidente de Red de Paz, que ellos estaban un poco, digamos, parados o un poco más quietos porque la falta de recursos impedía pues hacer o desarrollar todo el plan que tenían y que tenían que convencer un poco al gobierno para que apoyara lo que ellos querían hacer. Entonces, si bien es cierto, lo público debe garantizar esa participación, por otro lado, lo que permanentemente ha habido es una cooptación de esas iniciativas sociales. Cuando hubo la Asamblea por la Paz, y que trabajamos muchísimo con el embajador que estuvo acá para fortalecerla, y se logró desde la Asamblea por la Paz trascender, lograr en las regiones, en pueblos apartados, hacer eventos, estar allí, escuchar a la gente. Eso fue en buena parte financiado por la cooperación española. Hoy en día eso no existe. Entonces, este también es otro problema de que si queremos construir un movimiento social autónomo que no se ha cooptado, porque el tema de lo público allí como no es universal ni es derecho, entonces siempre es como que somos mendigantes o como que es un favor lo que ellos otorgan, pues es otro gran problema para construir una autonomía que realmente logre pues unos consensos desde las organizaciones sociales y apunte a definir un plan muy de corto plazo para resolver unos problemas principalísimos que permitan a la gente
creer que esto puede servir para algo, porque creo que ese es el principal problema, el escepticismo de la población, el hecho de que no trascienda y que no logre convocar muchas voluntades y que no se vaya convirtiendo en ese mayor clamor, pues nos impide confluir y realmente hacer algo más contundente. Para mí creo que son los problemas que en este momento tiene la posibilidad de conformar un movimiento por la paz, sabiendo que es diverso y que precisamente dentro de nosotros también tenemos que hacer ese trabajo, digamos, permanente de la escucha activa, del diálogo, de tener también esa capacidad de entendimiento y de comprensión de diferentes posiciones sin querer imponer nada, sino cómo lograr un trabajo más horizontal y realmente de consenso, porque de otra manera va a ser como repetir lo mismo de siempre y no lograr movilizar a la gente, que es lo que nos interesa ahora para que todo el mundo se beneficie, es decir, hacer una política de bien común desde la sociedad organizada y la que esté en cualquier ciudad, aparte de todos los problemas digamos cotidianos que tienen, pues cómo la gente puede mirar que esto de verdad le puede servir para algo, porque la problemática, digamos, social es bien difícil, de verdad, como lo ha comentado Ulpiano. En AESCO nos toca verla todos los días, gente que quiere estudiar, que quiere hacer cursos, pero que no puede venir porque no tiene para el transporte, por ejemplo. Esta es la realidad de muchísimas personas. Así que, aparte de que, como han comentado, la parte afectiva y psicológica pues está bastante abandonada y es muy necesario trabajarla, pero no contamos con esos medios ni aquí en este momento por parte de las políticas públicas, con todos los recortes que hay, ni el tema colombiano es un tema prioritario, es decir que en alguna medida estamos solos, pero yo digo, si somos conscientes de esa soledad y de ese problema y realmente trabajando en objetivos más concretos, se pueden lograr y se puede ir sumando a la gente y buscando un tipo de organización que también mire esa realidad cotidiana, porque si no la miramos la gente no va a venir, la gente está muy cansada y a veces le parece que estos espacios pueden ser un poco lo mismo de siempre. Entonces yo creo que también hay que innovar en ese sentido y lo positivo que yo veo desde el foro hasta acá es que de verdad que nos hemos conocido un poco más, es decir, que hemos estado tanto tiempo aquí como cada uno por su lado y que las reuniones, el poder sentarnos a hablar, pues nos ha permitido pues crear un poco más de confianza y yo creo que eso también es fundamental, no dejarlo perder, y eso solamente se puede hacer con absoluta claridad y transparencia de las posturas que se puedan mover dentro de un movimiento y dentro de las propuestas que se puedan crear de choque para ir avanzando hacia propósitos más de mediano plazo. Si no, podemos caer en una situación pues de tedio y de que la gente no sienta interés a pesar de que está viviendo problemas complicados. ¿Vale? Gracias.